bienvenidos a un nuevo episodio de Desenredando Podcast. El tema de hoy es algo muy diferente de lo que hemos venido hablando en las últimas sesiones. Como bien saben, o si es la primera vez que nos escuchas, yo soy psicóloga en formación, entonces pues soy muy partidaria que tenemos que ir a terapia, pero también soy consciente que ir a terapia no es la manera que tenemos todos para hacer introspección, para conocernos, para realmente saber qué tenemos en la cabeza y por qué somos de la manera que somos. Y quería que en este podcast hubiera una amplitud de opciones para ustedes, que sepan que hay muchas maneras de conocerse a sí mismo, de entender por qué somos como somos, y hoy les vengo a presentar una que me parece muy interesante, que he escuchado a lo largo de mi vida, pero que realmente no tengo profundidad en el tema. Es una herramienta que puede servir mucho como de autoconocimiento, como lo pueden ver en el título, es el eneagrama. Entonces es como la teoría de las personalidades, y a pesar de que la gente cree que solamente nos podemos conocer yendo a terapia psicológica o a terapia psiquiátrica, si es el caso, en realidad yo creo que no, que hay demasiadas maneras de tú hacer introspección y hoy vengo a mostrarles una de ellas. Entonces, entre una de estas formas diferentes está el eneagrama. La persona que tenemos hoy es experta en eneagrama, lleva 15 años trabajando con este tema, creó su propia metodología que es un poco disruptiva y ya nos va a explicar por qué. Se llama 13 CAES, donde mezcla el eneagrama, la improvisación teatral y el liderazgo consciente. Ella hace talleres, clases, sesiones individuales, o sea, lo que ustedes quieran. Y creó en esta nueva metodología unos juegos por medio de los cuales te puedes dar cuenta cuál es tu personalidad. Ya nos va a explicar esto cómo se desarrolla, pero de una manera divertida, y como lo llevó mucho más allá de la teoría y lo llevó a la práctica, entonces lo aterrizó mucho. Entonces esperemos que hoy nos vaya a resolver muchas dudas y que a todos los que estemos escuchando esto nos encante esta teoría. Bienvenida, Catalina Rico, gracias por estar aquí. Hola Susi, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí participando en tu programa de podcast, muy divertido, muy creativa, te felicito. Bueno, sí, les voy a contar un poquito de mí, de cómo llegué al eneagrama, porque es una herramienta súper valiosa que me ha servido mucho a mí personalmente y cómo la he aplicado conmigo. Entonces ahora estoy como sirviéndole a otros, obviamente no dejo de aplicarla a mí misma, pero le sirvo a otros con una metodología nueva que cree que es eneagrama, impro y liderazgo consciente, como tú dijiste, porque la teoría del eneagrama es una cosa súper extensa que si la dejamos solo en la mente, pues se queda ahí ya, y no, yo soy un 3, yo soy un 1, yo soy un 4, y ¿qué te sirve solo decir que sos un 3, un 4, un 1? Porque las personalidades las llaman por números si no trabajas en eso. Entonces, digamos que yo empecé un trabajo hace 15 años, yo soy ingeniera mecánica, trabajé 5 años como ingeniera en Sermunión, en Bavaria, era ingeniera del embotellado, y yo decía, no puede ser la vida solo máquinas, no puede ser solo máquinas, pero ¿qué es? ¿Qué es? Este sí es mi lugar. Y empecé un proceso de conocerme a mí misma, porque me enfermé, me dio disautonomía, y el doctor me dijo, si usted no hace un proceso espiritual, no se cura, porque esto no tiene cura. Y yo, ¿qué? Entonces yo empecé a buscar como una loca sanación, que bioenergética, bueno, lo que fuera para sanarme, y empecé a hacer terapia, como tú dijiste, es súper importante, porque empecé a ver un montón de cosas de mi pasado que no había visto, que me habían afectado. Borré mis primeros 10 años de la niñez y yo no me acuerdo de nada. Y ahí llegué a un taller de eneagrama, y eso para mí fue como quitarme un velo de los ojos, porque vi como si la vida fuera un teatro y tu personalidad es tu guión, ¿cierto? Tu rol, lo que interpretas. Entonces todos los escenarios en los que habitas y los que te ocurren tienen que ver con ese personaje. Pues si es un personaje dramático, imagínate cómo serán los escenarios, o si es un personaje poderoso, imagínate cómo serán los escenarios de poder. Entonces para mí fue como, wow, ¿cómo así? La personalidad es cómo nos condicionamos con la educación, con la genética, con lo que traemos de los ancestros, cómo está el cielo cuando nacemos, ¿cierto? Todo esto de la carta astral. Entonces digamos que ya venimos condicionados con una información. Entonces qué bueno uno poder saber esas gafas que se pone, porque tú hablabas en el podcast anterior de las gafas, y resulta que la personalidad es mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar. Entonces yo siempre pienso con unas gafas, siempre siento con esas gafas y actúo con esas gafas. Las Entonces, mismas. sí. Okay. Entonces yo te digo, si yo pienso mal,
pues voy a sentir mal y voy a actuar mal. Y entonces ahí está reflejada mi personalidad. Y como tú decías, si yo pienso bien, entonces voy a sentir bien y voy a actuar bien. La cosa es que yo te voy a hablar mucho como del pensamiento positivo. Aquí el eneagrama nos dice que el ser humano tenemos como 3 motores principales o los 3 cerebros, que es el neocórtex, el límbico y el reptiliano, que es el centro mental, el centro emocional y el centro instintivo. Entonces no sirve solo pensarlo, ¿cierto? También hay que sentirlo y también hay que hacerlo, y es donde está la coherencia. Cuando yo pienso, siento y actúo en una misma dirección, soy coherente, pero cuando estoy metida en la personalidad, normalmente tengo un cerebro más activo que los otros dos, o sea, o soy más mental, o soy más emocional, o soy más corporal instintiva, entonces mis gafas van a estar condicionadas por ese cerebro. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Un poquito rápido, pero yo la estoy cogiendo, espero que Okay. ustedes también. Listo, entonces hay 3 personalidades que son más mentales, o sea, que tienen el cerebro neocórtex como más activo que los otros dos, entonces siempre ante una situación primero piensan, después sienten, después hacen, o primero piensan, después hacen y después sienten, ¿cierto? Okay. Pero hay uno que predomina. Hay otras 3 personalidades que son más emocionales, entonces ante cualquier situación lo primero que hacen es sentir, es como si tuvieran aquí en el pecho un botón que cualquier mirada, cualquier tono de voz, cualquier cosita ya, todo es un filtro, pues, y lo pasan a través del sentir. Después piensan y después hacen, o después hacen y después piensan. Y hay 3 personalidades que son más corporales, más sensitivas, que primero hacen y después piensan o sienten. Entonces, el primer paso es uno mirar cuál centro, cuál cerebro tiene más activo. Y eso es fundamental. Y nos damos cuenta si pensamos, por ejemplo, me pongo a mí misma ante una situación y veo que es lo primero que se activa en mí, si mi cabeza, mi instinto o mi emoción. Ok. Y es difícil porque como somos tan automáticos, o sea, la personalidad es un automático que ya tiene una inercia, pues llevas 30 años, 20 años, 40 años pensando de la misma manera, sintiendo de la misma manera y actuando de la misma manera, o si no, dime si no siempre sufres por lo mismo, así Sí. sean personas distintas, así sean escenarios distintos, así sean situaciones distintas, uno siempre termina sufriendo por las mismas cosas. Eso es la personalidad. Entonces, ¿cómo estoy condicionado para sufrir? Entonces, el primer paso es la autoobservación, y no es fácil porque como estamos tan mecánicos, tan automáticos, entonces uno cree fielmente en lo que piensa, fielmente en lo que siente, pues y fielmente en lo que hace. No te das cuenta que son unas gafas que estás condicionado. O sea, realmente si fueras objetivo, te quitarías las gafas y podrías ver el panorama completo, pero al estar sesgado por un cerebro o por un centro, ya sea mental, emocional o instintivo, vas a ver la realidad de una manera subjetiva. Entonces el primer paso es la autoobservación. Cuando estoy ahí en plena acción, ¿qué pasa en mí? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Y por eso me encanta la impro, porque la improvisación teatral te pone ejemplos y situaciones cotidianas. Por ejemplo, Susi, ¿por qué no me llamaste ayer? Entonces tú me puedes decir, ay, Cata, tan cansona, siempre te tengo que llamar. Una manera de reaccionar. O, ay, Cata, se me olvidó, perdón, lo siento, no me acordé, perdón. Otra manera de reaccionar. O, ay, Cata, estás brava conmigo, por favor no te pongas brava conmigo. Otra manera de reaccionar. Entonces, el eneagrama te dice, hay 9 maneras de reaccionar. 9 personalidades. 9 personalidades, 9 maneras de ver la vida. Entonces empieza a descubrir cuál es la tuya. Todos tenemos un poquito de todas, pero hay una que predomina. Entonces con la impro, pues como tú reaccionas, porque ahí no hay libreto, ahí no hay preparación, simplemente salimos a escena y yo pongo una situación, acción, y cómo la resuelves, cómo reaccionas, es tu personalidad. Entonces muchas veces pasa que yo creo algo de mí misma, no, yo soy súper tímida, sí, no, yo no sirvo para esto. Y cuando sale la improvisación, resulta que eres súper elocuente, que lo hiciste súper bien, que todo el mundo se rió y tú por dentro pensando que eras súper tímida. O por ejemplo, las que son todas histriónicas en la vida real, que son cero tímidas, cuando van a la impro, me dicen, ay no, yo no sé por qué me bloqueé, esto no me sale, ¿cierto? Ahí realmente te conoces y realmente evidencias lo que hay, porque una cosa es tener una idea de mí y otra cosa es verme en acción.
Entonces la impro te permite verte en acción. Entonces digamos que mi metodología empezó así, un doctorado que hice en Barcelona en psicología, propuse el eneagrama y la impro. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí el eneagrama, alguien me dijo, mire, usted tiene un montón de talentos, un montón de posibilidades, un montón de virtudes, desarróllalas, que es que usted es un producto no terminado, usted todavía está en proceso, usted no se tiene que quedar como está, usted puede ser su mejor versión. Y yo, ¿qué? Yo le voy a apostar a esto. Y yo era súper tímida, ingeniera, yo nunca me imaginé que yo iba a ser docente en mi vida, nunca. Y entonces cuando yo veo el eneagrama y me dicen, usted no se tiene que quedar con lo que usted cree de usted mismo, usted puede ser algo más que eso. Yo digo, pues me meto a improvisación teatral, así sea lo que más me cuesta en la vida, pero yo quiero superar esa timidez que hay en mí. Las primeras clases un desastre, no fluida, bloqueada, y me permití incomodarme porque salir de la zona de confort es incomodarse y a la personalidad no le gusta, la personalidad quiere lo seguro, lo establecido, lo que ya conoce porque no le gusta salirse de ahí. Entonces cuando uno quiere abrir su mente y explorar nuevas posibilidades de uno mismo, pues uno tiene que estirar como un resorte para que ese resorte se amplíe. Y resulta que en la impro me quedé un año estudiando y como ya conocía el eneagrama vi que todo lo que salía ahí era mi manera de reaccionar y la del grupo. Entonces ahí propuse la tesis y pues fue una bendición poder ver que tras de ese miedo que yo tenía de ser tímida estaba un talento oculto que era ser docente, porque llevo 15 años dando talleres, dando clases, soy docente en EAFIT de liderazgo, de innovación, o sea, como que todo ese miedo que tenía, detrás de eso había oculto un talento. Y todo ese pensamiento que tenía, soy tímida, soy tímida, soy tímida, resulta que yo no digo que ya no sea tímida, que eso ya se haya borrado de mí, no. Ahí queda como un residuo, pero pude superarlo y pude pasar por encima de eso y pude encontrar talentos que tenía. O sea que mucho del eneagrama yo pensaba que era como entender por qué eres como eres y de dónde vienen ciertos patrones. Pero mira que lo que tú me estás contando es más como identificarlo para superarlo y salirte de ahí. Claro, porque es que el eneagrama es un mapa y en un mapa tú qué puedes hacer, ver dónde estás hoy y a dónde puedes llegar, ¿cierto? Eso es lo que más me gusta del eneagrama, que no es solo ver dónde estoy y ya, y entonces ahora qué hago con esto, Sí. ¿cierto? Soy un 3, soy un 2, soy un 1, ¿y ahora qué? Pero si tú trabajas en el eneagrama te dice, mira, hay una ruta, hay un camino, hay una metodología para desarrollar el ser, para desarrollar tu mejor versión. Entonces uno ve dónde está hoy y lo mira en el eneagrama, así pues como la carta astral, no sé, como que uno mira en qué punto está y a dónde puede llegar. Entonces eso para mí es mágico y por eso le metí liderazgo consciente, porque el liderazgo consciente es ser la mejor versión de ti mismo. O sea, no te tienes que quedar con lo que eres hoy, sino con lo que puedes llegar a ser y cómo desarrollar esos atributos del ser, cómo desarrollar esas virtudes. Entonces tengo 2 juegos. El primer juego es el juego de la personalidad, que son pruebas de impro con un tablero, con fichas, con dados, donde clasifiqué todos mis juegos y los clasifiqué por emocionales, racionales, instintivos y por niveles para salir de ahí con un test de personalidad vivencial. O sea, tú ves tu personalidad, ves las del equipo y ya después de eso, bueno, una vez que ya sé la personalidad, entonces sigue el segundo juego, que es mi libertad, que es un método práctico y aplicable a la vida para desarrollar tu liderazgo consciente. Y además de eso, soy un poco creativa. Monté una escuela de eneagrama en el poblado de Medellín y ahí los últimos viernes de cada mes hacemos unas clases muy chéveres que se llaman Impro para Hacer. Entonces a las 7 de la noche, último viernes de cada mes, con un vinito, con pasabocas, jugamos 2 horas a desarrollar esos atributos del ser como si ya los tuviéramos. ¿Cuáles son los atributos del ser? La gratitud, que tú hablabas de ella, aprender a escucharme a mí mismo, la perspectiva, poder ver las cosas de una manera más amplia, la honestidad de ser honesto conmigo mismo, la humildad, bueno, son muchos, entonces digamos que esas 2 horas de los viernes son muy divertidas para jugar a ser, ¿cierto? Porque cuando estamos en la personalidad, digamos que todavía no somos, pero cuando la conocemos y empezamos a trabajar en ella, podemos llegar a ser y desarrollar muchos atributos que tenemos ahí dormidos. Cata, y entonces háblanos un poquito de cada personalidad. Yo sé que es un tema demasiado profundo, demasiado extenso, pero más o menos como listo.
un 1 se define más o menos por esto, estas son las fortalezas, estas son un poquito las oportunidades de crecimiento, más o menos para que la gente que escucha esto diga, uy, yo soy totalmente este o totalmente este, y Listo. puedan como reconocerse. Entonces son 9 personalidades, 3 emocionales, 3 racionales, 3 corporales o instintivas. Entonces digamos que va a empezar por el 1, que es instintivo y se llama el perfeccionista. Entonces digamos que cada personalidad tiene su luz y su sombra, o su día y su noche, o sus áreas de fortaleza, de mejora, como lo quieran llamar, ¿cierto? Entonces digamos que ahí mismo donde está la fortaleza está la debilidad. ¿Cuál sería? El perfeccionismo. Porque yo puedo volverme perfeccionista para bien o para mal. O sea, puedo volver súper juez, crítico, duro, intransigente, rígido, exigente, o puedo hacerlo de una manera amorosa, como mejoremos esto, hagámoslo bien y qué tal si lo ensayamos de esta manera. Entonces digamos que esta persona puede ser un reformador o puede ser un juez súper crítico. Y si es así con el mundo, imagínate cómo es consigo mismo, porque si nadie es perfecto y él tiene la necesidad de la perfección, pues él tampoco lo es. Entonces hay mucha frustración, ¿cierto? Porque la vida no es como debería ser o porque yo no soy como debería ser. Entonces digamos que detrás de cada personalidad está una pasión y una virtud. Entonces en el 1, que es el perfeccionista, la pasión es la ira, porque es esa frustración de que la vida no es como debería ser, y la virtud, la serenidad, cuando yo soy capaz de aceptar las cosas como son y me llega la objetividad, la serenidad. O sea, la pasión sería como lo que tenemos que aprender las personas que tienen esa, o Lo como que su tenemos debilidad. que observar, porque si no la conocemos nos domina la vida. Imagínate yo todo el día viendo el cuadro torcido, viendo que tenés un sucio en el diente, viendo que esta silla no está totalmente derecha, viendo que esta persona se equivoca en estos. Cuando yo veo solo el pelo en la sopa de la vida, mi vida se convierte en un pelo y dejo de ver la sopa. Entonces me vuelvo muy amargado y me vuelvo como muy rígido y con mucha frustración, y eso es la ira, ¿cierto? Entonces es muy importante ver cómo me domina esa ira y cómo la puedo transformar en serenidad, porque son como los polos opuestos. Okay. Así como ira, serenidad, viene el 2, que es orgullo, humildad. El 2 es el servicial, que ya es emocional, entonces usted tiene como unas antenitas que detecta las necesidades de todo el mundo, sabe lo que el otro necesita, sabe dar el regalo perfecto, sabe llamar en el momento justo, sabe ser súper amable, pero le cuesta mucho saber qué necesita él. Está súper enfocado en el afuera y se olvida de sí mismo muchas veces, entonces está esperando que vengan y le den lo que él mismo no se da, y eso nunca va a ocurrir. Cata, ¿cierto? Y uno puede, o sea, como que toda la vida es el mismo, o puede ir como tú tienes cambiando. Un rasgo predominante toda la vida, pero si tú miras el eneagrama por dentro tiene unas líneas, y esas líneas son caminos. Entonces, y el círculo es un círculo, un triángulo y un hexagrama. Yo les voy a dejar la figura en Instagram para que entiendan. Entonces son 9 puntos alrededor de un círculo, y cada punto es una manera diferente de ver la vida. Entonces tú te puedes mover por todos los puntos, porque el círculo además los une todos. Entonces puede que tú seas muy 2, muy servicial, pero en algún momento de la vida estás en el 6, o estás en el 1, o estás en el 4, ¿cierto? Te puedes mover, pero hay un rasgo predominante que es como el origen de tu sufrimiento, porque uno viene a este mundo como limpio, tranquilo, feliz, y este mundo es hostil, este mundo es duro. Entonces la primera situación que te pasa, donde hay algo que te duele, tú no sabes cómo reaccionar porque nadie te enseña a manejar tus emociones, entonces tú te defiendes de alguna manera, y entonces ves que eso te funciona. Por ejemplo, el 2, nace una hermanita más, yo era el centro de atención, pero nació mi hermanita y ya no soy nada, nadie me mira, ya toda la atención está en mi hermanita. Entonces yo estoy buscando volver a tener esa atención. Entonces una manera que encuentro es, ay mami, te ayudo a cambiar las pañales, mami, te ayudo a calentar el tetero, mami, te ayudo. Entonces la mamá dice, ay no, esta niña tan hermosa como me ayuda. Entonces empieza a notar, si yo ayudo, me ven. Y entonces inconscientemente, en vez de sentir ese dolor de no ser atendida, empiezo a dedicarme a ayudar. Y entonces me vuelve una máquina, un automático, y entonces ya ayudo sin ni siquiera sentir si quiero ayudar o no, ya simplemente un mecanismo. O sea, es el mecanismo de defensa como
el primero o el más fuerte que tuvimos cuando estábamos creciendo y lo perpetuamos. Y se va repitiendo, y entonces eso va creciendo, va tomando fuerza y ya se convierte en una armadura. No sé si te has leído El Caballero de la Armadura Oxidada. Hermoso ese libro. Que ya uno duerme con eso y se baña con eso y ya uno no sabe que uno es la armadura, uno cree que ya es eso. Entonces el 2 tiene esa habilidad de servir, pues como su don, pues porque quien no ha necesitado ayuda en la vida, ¿cierto? Pero cuando lo hace desde la carencia, por llamar la atención, ya realmente eso genera vacío y ya es orgullo, humildad. Entonces el 2 tiene que aprender a encontrar sus límites, que es humildad, y trabajar en el orgullo porque yo siempre puedo, entonces yo te ayudo y tú qué necesitas de mí y tú qué quieres, pero yo nunca pido nada. Okay. Entonces el 2 tiene que aprender a pedir. Ok, 3. El 3 es el exitoso, entonces así como el 2 se dedica a ayudar, el 3 también es emocional, en algún momento siente falta de atención, entonces se da cuenta que si es bueno en algo, lo ven. Entonces es bueno en voleibol, es bueno en básquetbol, es bueno en el colegio, es bueno no sé qué, es el número 1, es el que gana no sé qué, entonces se vuelve una necesidad de lograr cosas, porque empieza es como una distorsión de que su valía está en lo que logra, no en lo que es. Sí, entonces ya son los workaholics que no paran de trabajar, que tienen que hacer todo súper bien, que les tiene que ir bien, que cada que hablas con ellos te cuentan lo bien que les va, y ese es el exitoso. Y ahí sería la vanidad, que es cuando tengo que aparentar ser lo que no soy para agradar, y la autenticidad, cuando puedo ser lo que soy sin necesidad de aparentar ser algo, y así también soy exitoso. Okay. Bien, el 4, que es el creativo. El 4 es muy sensible, también es emocional, entonces el 4 se enfoca mucho en todos sus estados interiores, lo que siente, entonces todo lo que él siente lo ve con lupa y es como súper emotivo, es muy creativo. Pero lo que le pasa al 4 es que se compara todo el tiempo. Entonces todo el tiempo está viendo que en la casa del vecino es más rico el almuerzo que en la propia casa, o está viendo que esta persona habla muy bonito inglés y yo no. Entonces todo el tiempo te estás comparando con el que tiene un mejor talento que tú, siempre estás viendo como tu vaso medio vacío. Entonces el 4 tiene que aprender a valorar todos sus talentos. Entonces digamos que su pasión es la envidia, compararse, y su virtud es la ecuanimidad, cuando es capaz de encontrar su centro y desde ahí ser lo que él es y sacar toda su creatividad, porque el 4 es el creativo. Yo soy muy 4. Sí. Pues, o sea, como que durante estos 4 números que nos has explicado, veo a ciertas personas en el 1, por mucho tiempo yo fui muy 2, pero siento que en este momento soy más 4, pero bueno, sigamos a ver que en qué. este momento estás en un modo creativo, o sea, todo el mundo pasa por el 4 para sacar como su esencia y ponerlo como al servicio, y ahora lo que estás haciendo con los podcasts es muy 4. creativo, ¿cierto? Es como Susana, ¿qué le puede dar al mundo? ¿Cierto? Y de ahí está ese 4 como conectándote contigo para servir. Bien, sigue el 5 que ya es racional, entonces el 5 es el investigador. Entonces resulta que a los racionales tienen una emoción predominante que es el miedo, ¿cierto? Algo chiquito les generó mucho miedo, entonces el 5 se dedica a saberlo todo, entonces es el sabiondo, el sabelo todo, el que sabe el número, el autor, el año, la cifra, ¿cierto? Es el que en un grupo se caracteriza por el que más sabe, porque así cree que ya puede controlar las cosas y ya no siente miedo, ¿cierto? Entonces digamos que su pasión es la avaricia, como que tener todo bajo control, y su virtud es el desapego, cuando es capaz de soltar y fluir con la vida, y bueno, como el agua, viene una piedra, listo, llegó una piedra, pero hay que seguir, viene un tronco, listo, llegó un tronco, pero hay que seguir, pero cuando está en su lado negativo, se aferra a todo. Y esa es la avaricia, ¿cierto? Como que no quiere soltar. ¿Es claro ese? Sí, es claro, y de hecho les quiero compartir algo. Hace poco en terapia entendí, desde que yo soy pequeña he tenido muchos cambios en mi vida, he vivido en 3 ciudades, mis papás son divorciados, bueno, 1000 cosas que he vivido y que agradezco en este momento profundamente, pero que en su momento fueron muy difíciles. Y mi psicóloga me hizo entender que yo me fui a un extremo de desapegada, y que yo dije, bueno, lo que tenga que pasar, que pase, y pues yo me sentía como muy desapegada y muy fluyendo, pero ella me hizo entender y me dijo,
te fuiste muy al extremo y no estás echando raíz, no estás conectando con las personas realmente y no estás... Como que te anestesiaste. Exacto, dije, pues entonces en cualquier momento me cogen y nos vamos del país, entonces bueno, que sea lo que sea. Y me fui muy al extremo y también como muy de... En mi familia hubo secretos durante mi crecimiento y cuando todo se supo, en este momento de mi vida, soy una persona que quiere hablarlo todo. Y yo tengo algo en la cabeza y yo lo quiero expresar 60 veces, yo me quiero sentar con la persona 8 veces y hablarlo y lo repito 5 veces y en mi cabeza lo hablo también un montón. Entonces veo mucho de mí también en ese 6, como en esta necesidad de saberlo todo, no en cuanto a datos y como saberlo todo, sino en cuanto a claridad en mi vida. Porque tuve muy poca claridad creciendo, pues en cierta manera, y como que me fui al otro lado de ya no quiero que pase eso. Entonces, con un miedo también apunto ese saberlo todo de una manera diferente y me parece súper Ese interesante. es el 5, no el 6, es el 5, mira. ya viene el 6. Sí, resulta que esa virtud es como la justa medida, ¿cierto? Porque yo puedo como irme al extremo del desapego y nada me importa y me voy para el monte y suerte todo el mundo. Digamos que eso no sería una virtud, eso sería como el otro lado de la avaricia, ¿cierto? Como las dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Por un lado es avaricia, por el otro es desapego, pero lleva al extremo. Un desapego sano y virtuoso es como esa justa medida de aceptar la vida como es y fluir con ella, así duela, ¿cierto? Entonces digamos que estos tienen esa capacidad de encontrar el real desapego. Sí. Pero uno tiende a irse a los extremos, ¿cierto? Sí. La personalidad, o te vas a querer tenerlo todo, entonces tener el conocimiento, la plata, ¿cierto? Como abarcarlo todo, o nada me importa. Entonces la idea es buscar ese punto medio, que tanto habla el budismo y muchas enseñanzas espirituales. Listo, el 6. El 6 es el leal, entonces el 6 como también tiene de miedo, no se dedica tanto a saberlo todo, sino a preverlo todo y a buscar la seguridad afuera. Entonces ese se lee el manual de pies a cabeza, el 1, 2, 3, 4 antes de prender su microondas nuevo, es el que sigue al pie de la letra las indicaciones del jefe, el que no se sale de la norma, es el obediente, son súper buenos auditores, súper buenos para la normativa, porque digamos que buscan la seguridad en lo que ya está establecido, en los policías, en una figura de autoridad, en el tránsito, en un jefe, en la pareja. Entonces esto es lo que tienen que aprender a encontrar, la confianza interior, la seguridad interior, porque si siempre la están buscando afuera, entonces me separo, vos qué decís, Susi, vení, me separo, mami, vos qué decís, me separo, vení, amiga, vos qué decís, entonces soy con un montón de, y si esto, y si lo otro, entonces tengo un panorama inmenso en mi cabeza que lo que hago es paralizarme y dudar de todo. Entonces estos 6 deben aprender a encontrar otra vez la confianza dentro de sí mismos porque son muy inseguros. Ay, no, soy todo, menos el 1. Soy todos menos el 1. No eres perfeccionista, que sí, con algo tenés que ser perfeccionista. O sea, soy muy organizada, pero no soy perfeccionista. No. Bueno. Pero, o sea, todo. Sigue. Bueno, el 7 es el optimista, este es el alma de la fiesta, es el divertido, el charro, el que hace chistes. Este solo le gusta lo divertido, pasar bueno, entretenerse, entonces le cuesta mucho los procedimientos, las cosas malucas de la vida. Por ejemplo, le cuesta ir a entierros, a hospitales, hablar de temas profundos y serios. No, quiere todo como rápido y light y divertirse, porque evita el dolor. Entonces, bueno, del anterior del 6, los opuestos son miedo y valor. Resulta que el más miedoso puede ser el más valiente. ¿Sabías eso? Yo cuando vi eso del enneagrama, yo decía, ¿qué? ¿Cómo así? Todo ese miedo se puede convertir en valor. Entonces el 7 todo el tiempo busca el placer. Entonces sus opuestos es la gula, que es como quiero más, y la templanza o la sobriedad, que es saber parar, saber poner límites y saber decir, bueno, hasta aquí. ¿Cierto? Porque la gula es como, una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja. O me estoy comiendo esa bandeja paisa, no, yo estoy lleno, pero hágale. Otro paquete de papitas. Es cierto, como que, hay otro trabajo. No es simplemente gula de comer, sino de algo que te hace bien, entonces sigues y no paras. Bueno, no soy el 7. El 8 es instintivo. Ese es el desafiador, este es el líder por naturaleza, es muy fuerte, es muy directo, te dice las cosas sin pelos en la lengua, es
el desafiante pues puede ser hasta agresivo, hablar duro, es de esos jefes que a veces las personas le tienen miedo como que, ay, este habló, ¿cierto? Y si uno es emocional más, ¿cierto? Porque como es instintivo, hace y después piensa o siente, entonces a veces no se da cuenta de lo fuerte que es. Entonces este es el desafiador y su pasión es la lujuria, que lujuria no es solo sexo, sino intensidad de todo. O sea, si voy a escuchar música, tiene que ser duro. Si me voy a comer un mangoviche, tiene que ser con toda la sal y limón. Si voy a llamar a esa persona, entonces le tengo que decir, ¿cierto? Como una intensidad, como una efervescencia para todo, que también qué cansancio, ¿cierto? Y el opuesto es la inocencia, cuando eres como un niño sencillo, simple y disfrutas de lo simple. Y te sorprendes. Lo que pasa es que este tiene una armadura como, a ver, vos no me vas a atacar a mí, primero te ataco yo, entonces siempre está como a la defensiva. Y el 9, que es el último, es el conciliador. Entonces el 9 muchas veces pasa sobre sí mismo por conciliar, porque no le gustan mucho los conflictos, los evita, entonces como que, ay no, qué pereza. Yo ahora te decía, te anestesiaste con lo del cambio de ciudad, porque el 9 hace eso, se vuelve como, no, nada me importa, todo me da igual, ¿cierto? Entonces eso se llama la pereza, pero no es una pereza de voy a ver televisión todo el día, sino que es una pereza de no me conecto conmigo, no sé quién soy, no sé qué quiero, no saco lo mejor de mí, sino que para donde va Vicente va la gente y yo me adapto a todo. Entonces, ¿quieres ir al cine? Sí. ¿Qué película quieres ver? No, me da igual. ¿Quieres café? Sí. ¿Con azúcar? Ah, no, me da igual, lo mismo. Entonces se adaptan a todo, entonces uno es, pero vos, ¿qué querés? ¿Cierto? Y yo lo hablo como si eso estuviera de fuera de mí, pero resulta que todos tenemos ese 9. O sea, ¿cuántas veces no he pasado por encima de mí por complacer a alguien, por no escucharme? Entonces, ese es el 9. Entonces, ahí te di como un resumen de las 9 personalidades. Hay una manera de acercarse al eneagrama que es hacer un test. Hay muchos tests en internet. Hay un libro muy bueno que es La sabiduría del eneagrama, que es como la Biblia del eneagrama, que yo siempre recomiendo ese si uno quiere empezar a conocer las personalidades. Es muy completo. ¿Ese es el de Claudio? No, ese es de Rizzo y Hudson. Ah, okay. Claudio Naranjo tiene un montón de libros y hay un test que se llama personarte.com que se meten y hay un test chévere. Entonces el test pues te da una idea, pero realmente no es la verdad absoluta, porque tú respondes ese test un día, media hora, y puede que ese día estés bajo una emoción o bajo un pensamiento. Entonces digamos que te da una idea de tu personalidad. La clave para uno conocerse es autoobservarse, verse y ser honesto, porque uno muchas veces no quiere aceptar que es orgulloso, uno muchas veces no quiere aceptar que es envidioso. O sea, todas estas pasiones que te dije pues son los pecados capitales, y yo que estudié en colegio de monjas, eso era una cosa horrible, pero trayéndolo a la realidad, dígame quién no se ha comparado. Esa es la envidia, compararte y salir perdiendo y sentirte menos que el otro. Eso es la envidia. ¿Quién no es vanidoso? ¿Quién no quiere? Muchas veces dice mentiras para quedar bien. ¿Quién? Uno le sale solo, ¿cierto? Uno va a veces a un almacén en un centro comercial y uno dice cualquier mentira para salirse de eso, para quedar bien. Pues uno, cuando uno va a comprar algo, sí, ya vengo, voy a dar una vuelta. Y es mentira, ¿cierto? Pero uno dice un montón de cosas para quedar bien. Y entonces uno no quiere aceptar que es vanidoso o todo lo que acabo de decir. Entonces el primer paso es la honestidad. O sea, realmente poder ser honesto y decir, uy, esto es vanidad. Yo aquí lo que quería era que me vieran, yo no quería ayudar, yo lo que quería era que vieran que yo como era de buena, como era de querida, como era de charra, como daba regalos de bien, y realmente no era tanto por darle al otro, sino para que me vieran a mí. Entonces ese es el primer paso, la honestidad y la autoobservación. ¿Y cuál sería el segundo? O sea, supongamos que alguien la tuvo más fácil que yo y dijo, uy, yo soy 4, totalmente soy 4. ¿Qué sigue? A veces pasa que las personas dicen, uy, no, yo soy todo menos ese. Y después terminan siendo ese, porque la pasión es se lo llaman también el punto ciego. Es lo que todo el mundo ve de ti, pero tú no quieres ver de ti. Entonces muchas veces cuesta ser honesto y mucha gente se identifica mal. Salen de un taller de 3 días, no, yo soy un 1, yo soy un 1, yo soy un 1, y ya después en el proceso se dan cuenta que no eran tan 1, ¿cierto? Entonces, digamos que es no quedarme como con la primera idea que tengo, porque mi personalidad es la que piensa, entonces mi personalidad no quiere que la descubran, ¿cierto? Como si ella está tan bien montada, tan instalada, ¿cómo la vamos a descubrir? No, ella no quiere. Entonces es como uno como por dentro solito
en las reacciones, o sea, cualquier evento, una situación incómoda, tu novio no te llamó, te iba a llamar, yo qué pienso, yo qué siento y yo qué hago. Entonces ahí uno empieza a mirar, uy, no, yo soy tan emocional, el drama que monté, que ya no me quiere, que ya además que tiene otra, que simplemente porque no me llamó, ay no, ¿qué es esto? ¿Cierto? Entonces uno ahí empieza a ver los dramas y las películas en que uno se monta, influenciado por esas gafas, que no te dejan ver la realidad objetiva. Porque yo, por ejemplo, yo soy muy racional, o sea, como les decía, yo pienso todo 600 veces y, o sea, por ejemplo, para este podcast yo lo pensé y lo pensé, o sea, y todavía llevo un montón de tiempo al aire y yo diario pienso en esto, o sea, como que soy mucho de pensar, pero ahorita que estabas hablando también reconocí que siempre que pasa algo fuerte o incómodo en mi vida, ahí mismo siento el nudo, pues el hueco en el estómago, el nudo en la garganta. Entonces como que también siento que soy mucho de pensarlo, pero también lo siento mucho en el cuerpo, o sea, una tusa, la separación de mis papás, soy muy corporal también. Entonces me parece súper interesante identificar como cuando pasa algo, qué es como tu primera reacción. Y acá en el plexo solar, que es justo abajito del corazón, es donde están todas las emociones. Entonces, si uno se le viene por acá, ¿cierto? Por el plexo solar, pues es toda la parte emocional, ¿cierto? Que muchas veces te dan náuseas o que no te aguantas y que estás como, uy, simplemente es una emoción que se crece y se pone como con lupa. Y es muy curioso, no sé si te viste la película Intensamente, a mí me Ay, me gusta encanta. mucho porque si tú ves, por ejemplo, son 5 emociones, las 5 emociones principales, en la mamá, en el centro está la tristeza y la tristeza es más grande que las otras y la tristeza dice y ahí mismo la rabia, el miedo, todas responden a la tristeza. Lo mismo pasa con los centros, o sea, si tú tienes el centro emocional más grande, entonces ese centro emocional vuelve esclava a la mente y al cuerpo de lo que quiere, ¿me entiendes? Es como que él manda. Entonces, si estamos bajo una emoción, entonces pensemos, pero el que está mandando es el centro emocional. O hagamos y vamos y busquemos a esa persona y le decimos, pero el que mandó fue el centro emocional. Pero muchas veces uno cree que es el mental porque te pone a pensar como loca, pero resulta que es el emocional que está influenciando todo, pero uno no se da cuenta. Por eso es tan importante la autoobservación y la honestidad. Sí, porque al fin y al cabo es contigo, pues. Sí, porque, a ver, ¿esto es un pensamiento o esto viene de una emoción que estoy sintiendo? ¿Cierto? Por ejemplo, los celos. Cuando uno se empieza a empelicular en la mente con los celos es porque primero hubo una emoción de inseguridad y de desconfianza que te activó la mente, y ahí mismo la mente empezó, ¡Prum! tú debes estar con esa es la del trabajo, no, esa es la vecina, ay, o será la del carro, ay, y ahí mismo nos empieza a armar una película, claro, y hace un mes pasó lo mismo, y hace 3 meses, entonces el día que no me llamó, ¿será que estaba con ella? Y uno se Ay, no. empieza a armar, pero todo porque el centro emocional activó un botón, que fue la emoción de la inseguridad o de los celos. Entonces es todo un trabajo conocerse uno mismo. Por eso hay una frase que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, porque como es adentro, es afuera. Si tú te conoces a ti, tú ya puedes entender al otro y tú ya puedes ser líder, y si tú te lideras a ti, entonces ya puedes liderar a otros. O sea, todo empieza con uno mismo. Es verdad. Y llega un punto en el que te liberas de esta personalidad y fluyes entre las 9 o te liberas completa, bueno, no completamente, pero que superas como este círculo de personalidades. Pues mira, cuando uno empieza a conocer el eneagrama y no tiene muchas herramientas, lo que uno hace es cambiar unas gafas por otras. Ok. Entonces, si las mías son las que ven la nube negra, entonces no, yo quiero ver todo bonito, brillante, radiante, entonces me paso para las de las gafas exitosas, pero realmente es otra personalidad. Entonces sigues atrapado en lo mismo, porque cada personalidad, así como tiene sus potenciales, también tiene sus dificultades, y las dificultades son como tu cárcel. Aunque no quieras compararte, lo haces. Y aunque sepas que es mentira, que no tienes por qué compararte, te estás comparando. Entonces, digamos que todo el trabajo con el eneagrama es identificar el rasgo principal que te atrapa y que también puede ser tu potencial para empezar a trabajarlo con un método
para que tu personalidad empiece a perder fuerza y tu esencia empiece a cobrar más fuerza. Entonces sea más tu ser el que domine y no tu personalidad, porque en ese momento todo está invertido. Digamos que el ser es como la semillita y la personalidad es como, a ver, ¿cómo te lo explico? A mí me gusta el ejemplo de la piña. La personalidad, la cáscara dura, fuerte, que se protege frente al mundo y que es la que así te ven, ¿cierto? Tú puedes ser una piña que se ve deliciosa, pero cuando la abres estás biche, ácida, te raja la lengua, digamos que no has madurado. Pero aparentemente tu cáscara ahora, wow, ¿cierto? Pero cuando tu piña madura interiormente, digamos que ese es tu ser. Cuando sos una piña jugosita que la olés y ya sabes que está dulce, que sacas como tu mejor néctar, entonces digamos que se desarrolla tu ser, que son todos los atributos del ser que puedes desarrollar en ti. Pero vos puedes tener una super cáscara y es más con gafas oscuras o dibujada, pero por dentro estar verde, ¿cierto? Porque no has desarrollado nada dentro, solo es una cosa fuera superficial que te estás proyectando frente a la vida. Pero lo más importante es que se desarrolle la pulpa de la piña, que es el ser o la esencia. ¿Y cómo se ve ese ser? ¿Yo cómo sé si estoy ahí o ya llegué? La intuición, el silencio y la tranquilidad. O sea, cuando es algo de tu ser, no hay confusión, hay claridad y hay confianza. Cuando es algo de tu personalidad, hay duda, hay un día estás completamente segura, pero el otro día ya no. O a la semana que viene, ¿será que sí? En cambio, cuando es algo del ser, hay como una permanencia, pero eso solo se encuentra en el silencio y observándose y yendo adentro. El ser no está afuera, sino que está adentro, que es como toda esa pulpa de la piña. ¿Sí es claro ese ejemplo? Sí, súper, o sea, me encanta. Además, la piña tiene corona y todo, ese ego y esa personalidad les gusta llamar la atención. Claro, me encanta. Cata, y ahorita estaba pensando, o sea, entendemos y nos explicaste súper bien cómo se forma cada personalidad y cómo cada número. Rasgo. Y cómo es cuando interactuamos. Si yo soy un 4, tú eres un 6, si él es un 9 y mi novio es un 4, y, o sea, ¿cómo es esa eso? es la pregunta curiosa que hacen todas las parejas. Digamos que hay unas personalidades que son más afines a otras y como que nos relacionamos mejor, y hay otras que cuestan. Por ejemplo, el 8, que es tan desafiante, tan fuerte, tan frentero, le desespera, por ejemplo, un 6 que todo el tiempo está dudando, es inseguro, se esconde, entonces es como, a ver, pues acá por la fuerza, ¿cierto? O un 5, porque el 5, que es el sabelotodo, muchas veces tiene su cueva, su guarida y es como aislado y como que no se relaciona mucho. Entonces, digamos que hay afinidades, pero no hay reglas pues de que este con este. O sea, yo digo que todos hay que aprender y hay unos caminos dentro del eneagrama que son caminos de crecimiento o destrucción. Entonces dicen, por ejemplo, que el 6, si se va al 3 o si se va al 9, que ahí hay un triángulo, entonces dice que cuando se va al 9 confía y cuando se va al 3 saca lo mejor de sí mismo. Entonces, bueno, eso ya es otro nivel, pero para mí todos los puntos tienen algo. Si tú no estás disfrutando la vida, pues vete un momentico al 7 a disfrutar. Si no eres creativo, entonces conéctate con el 4. Claro que eso no es tan fácil como decir, bueno, hoy voy a hacer un 7, hoy voy a hacer un 8. Hola, necesito un 6, sí, ¿quién puede? Pero por eso me gusta el teatro, porque uno, primero con la impro, sale tu rasgo, sale tu número. Y también puedes jugar a hacer otros. Entonces, si por ejemplo a ti te cuesta mucho el desafiador, que no todo el mundo es capaz de montarse en el desafiador, entonces yo te pongo ejercicios con la impro para que reacciones de una manera desafiante. O por ejemplo el 9 que evita los conflictos, el 9 no grita por nada del mundo ni dice algo que genere conflicto, entonces yo, bueno, vamos a ir a gritar. Tú como 9 vas a hacerte 8, entonces sabes, tú vas a poner el conflicto y es como, no. Entonces incomodarte ayuda a que te veas, y si no eres capaz de hacerlo no pasa nada, simplemente viste cómo estás de atrapado en tu personalidad. O sea, no hay nada bueno ni malo ni correcto. Lo que más me gusta de la impro es que no hay error, todo se acepta, hay que escuchar y todos nos lo sabemos. Entonces si te ponen, tú eres una enfermera, hágale. Si tú eres un chino, tú ya sabes chino. Si tú eres un bombero, hágale. Entonces uno empieza a jugar
con un montón de posibilidades dentro de uno mismo que se vuelve muy divertido y a la vez que disfrutas, te vas conociendo y te vas dando cuenta de un montón de cosas que de pronto no son tan chéveres, pero con la risa y con el juego y como al ver que todos estamos en las mismas, uno se suelta y acepta, sí, pues es que no soy perfecto, estoy en proceso. Total, y todos, o sea, todos estamos ahí dándole. ¿Y hay alguna manera, como que, por ejemplo, si yo reconozco en el otro, en mi mamá, mi papá, mi hermano, mi novio, mi ex, lo que sea, cierto número, ¿hay alguna manera como de, Compasión, ok. pues como de, si yo reconozco cierto número en ti y yo reconozco cierto número en mí, de llevar las cosas como más por la paz, sabiendo tus fortalezas y las mías? Claro, primero tú ya sabes con qué cuentas, entonces si tú ya sabes que tú eres emocional y te vas a relacionar con un racional, entonces tú ya sabes que no va a ser tan fácil, que pues que él va a querer información y tú vas a querer sentimientos, sentirte bien, que te diga cosas bonitas, que sea cariñoso, en cambio el otro solo va a querer información, como cuando uno tiene mucho cólico y es uno como con un dolor de barriga así, y es uno queriendo que el marido venga y te haga, ay, tengo un cólico. Y él, ya tomaste una pastilla, Ay. ya fuiste donde el doctor. Y ya, ¿y qué día te vino? Todo desde la cabeza y uno lo único que quiere es que le den un abracito y ya. Un chocolate. Sí, entonces... Tómate un Dolex. Sí, todo es racional y uno lo único que quiere es un abracito. Entonces, por eso cuesta tanto la comunicación y por eso hay tantos conflictos y tantas separaciones, porque pues uno emocional comunicándose con un racional, ahí no hay frecuencia, uno tiene que saber lo que el otro es, entonces cuando ya uno sabe, ya mejora, uno se pone pues como en el lugar del otro, lo que este quiere es información y el otro dice lo que esta quiere es un abrazo, hágale pues, entonces uno como que se nivela. Súper importante. Sí, sí. O por ejemplo entender a tus hijos, pues es que saber que tu hijo necesita esto, que el otro necesita esto, o a tu pareja, o a tu mamá, ¿cierto? Como que ya sé por qué es tan exigente, pues si es perfeccionista, ¿qué más le va a pedir? Nada le va a parecer bien. Entonces, pues ese es su rasgo, esas son sus gafas, no es que sea yo el problema, sino que esas son sus gafas, entonces nada le va a parecer perfecto. Y eso está muy bacano porque entonces no solo suelto lo que yo soy y lo que no soy, sino también entiendo por qué es cómo es el otro. Entonces Ahí yo sí entiendo. que se desenreda la vida. Exacto, pues como si yo digo, no, pues es que ya entendí, mi mamá es, ¿cuál es el que es el desafiante? 8. Mi mamá es súper desafiante. No es, Yo que sea, no es que suelto. sea tan agresiva, no es que sea yo, sino que esa es su manera de reaccionar. Todo es a los gritos, todo eso es duro, habla duro, no es capaz de ser como suavecita. Ya no puedo pedir que sea de otra manera, ¿cierto? Entonces ya no exijo tanto porque yo también estoy exigiendo que me traten como yo soy. Si yo soy emocional, yo quiero que todo el mundo me trate de una manera emocional. Y Y dejo no. de sufrir tanto, es Sí. que pues en las expectativas, y yo esto Y se lo me digo a dejo todo de el tomar mundo, todo tan personal. tan personal, porque uno espera todo y en realidad en las expectativas, o sea, todo el sufrimiento viene por las expectativas, por lo que yo espero y no se cumplió, cuando en realidad esas expectativas se forman de acuerdo a lo que yo tengo adentro. En este caso, pues desde este lente sería el enneagrama, la personalidad. Pues yo quiero que todo el mundo me trate sensible, pero si vivo con 4 personas racionales, pues voy a sufrir muchísimo. Así es, porque entonces el racional quiere es información, pues quieres todo claro, todo planeado, todo concreto, y uno simplemente quería era como tomarse un vinito y reírse y ya, y el otro ya quería el plan, la estrategia para un paseo, entonces ya todo tiene que estar previsto, programado, y el emocional no, allá miramos qué hay, allá compramos, allá vemos de qué nos antojamos, ¿cierto? Entonces somos muy distintos. Das unos ejemplos del racional y digo, totalmente soy ese. Y después das unos ejemplos del emocional y digo, totalmente soy ese. Es que tenemos de mi todo, tarea sí. es ver cuál es el primero para reconocerme El realmente. primer paso es identificar el centro o el cerebro, mental, emocional o instintivo y corporal. Súper, súper. No, Cata, la verdad es que nos has hecho un resumen súper bueno. Sabemos que es una teoría demasiado extensa. Y por favor, si esto les llamó la atención, si sintieron algo en el interior o les llamó la atención algo, ya saben que les voy a dejar todas las redes de Cata y la escuela y todo Los juegos, talleres. todo en nuestras redes, entonces para que vayan y se fijen. Y los invitamos obviamente a la escuela y a los viernes de impro para que vayamos y nos riamos. Yo
también voy a estar allá porque me parece demasiado top esa actividad. Y para ir cerrando, cuéntanos, Cata, ¿qué consejo nos quieres dar hoy? Pues yo les diría a todos que no nos quedemos con una idea de algo o con una teoría o con un concepto, porque va a ser solo una idea. Y recuerden que tenemos 3 cerebros. Cuando algo realmente se comprende, tiene que pasar por los 3. Es algo que yo piense, sienta y haga. Miren que en el colegio uno de que se acuerda de las experiencias, de las canciones, porque las canciones tú las cantabas, te las sabías y eran todos tus 3 cerebros La actuando, mímica. ¿cierto? Entonces, comprueben todo, por favor. O sea, si les llega una idea, si les llega un concepto, entonces aplíquenlo, verifíquenlo. O sea, que su vida sea un experimento de la teoría que reciben, a ver si sí funciona o no. Porque yo, por ejemplo, me quedé con muchas ideas que creí que eran ciertas y estuve montada en ellas mucho tiempo y resulta que estaba equivocada. Entonces ya todo lo que me llega yo lo verifico y si funciona, por ahí es. O sea, lo piensas, lo sientes y lo haces. Hago. Ok. Qué buen consejo, me gusta mucho. Entonces... No es que vayan a hacer todo ni a probar todo, no, no hay que hacer todo ni probar todo. No, hay cosas de que de entrada uno sabe que no. Si hay una teoría, uno dice como que, bueno, vamos a ver si esto sí es verdad. Por ejemplo, que la autoobservación sirve, pues yo me voy a autoobservar a ver qué pasa. Okay. Listo. Sí, no todo hay que pasarlo por los 3, o sea. Sí, no todo hay que probarlo, uno puede aprender de las experiencias ajenas, pero sí comprobar todo lo que se dice y no simplemente creerlo y ya. Súper buen consejo. Entonces, recuerden que estamos en Instagram como desenredando_podcast. Ahí van a poder encontrar toda la información de Cata, la gráfica visual del eneagrama para que entiendan todo, el círculo, el triángulo, el hexágono, todo. Compartan esto con gente que de pronto les puede gustar y los esperamos el último viernes del mes en la escuela y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, Chao. gracias Susi, chao.